Y tenemos con nosotros a Virginia Saiz, quien es presidenta de Plan Internacional RD, para hablar sobre el resultado de un estudio realizado sobre acoso a las niñas y adolescentes a través de las redes sociales. Plan Internacional es una de las organizaciones internacionales más reconocidas en la promoción de los derechos de la niñez, y este 11 de octubre celebrará el Día Nacional de la Niña, promoviendo el lema Conectadas y Seguras. Muy buenas noches, Virginia. Cuéntanos qué arroja rapidito, cuáles fueron los resultados que arrojó este estudio que se hizo a nivel global y en comparación con otros países también. ¿Cómo están de seguras o inseguras nuestras niñas y adolescentes en las redes sociales, en el Internet? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Pues lamentablemente no están muy seguras. Hemos hecho un estudio en 32 países, hemos entrevistado a más de 14.000 niñas y la mayoría de las niñas del mundo nos dicen, la mitad de ellas, que no se sienten seguras. Y sin embargo, en República Dominicana ese porcentaje se eleva a un 90%. De las jóvenes y adolescentes, 90%, que dicen haber sufrido algún tipo de abuso. Recordemos que son niñas que están muy acostumbradas a un abuso callejero, ¿no? El que sufren en las calles, el acoso. Y dicen que cuando están en línea ese acoso es todavía peor, porque incluso tienen muchísimas menos herramientas para defenderse. 1 de cada 4 niñas se siente en peligro incluso de que ese abuso online pueda traducirse en una agresión física. Y muchas de ellas, obviamente, esto tiene un impacto en su nivel de autoestima, algunas caen en depresión. Y curiosamente, si en otros países vemos que las niñas cuando sufren ese tipo de abuso y de violencia online reducen el uso de las redes, en República Dominicana al contrario, o sea, no se desenganchan de las redes, siguen ahí. Entonces nos preocupa sobre todo por el momento en el que estamos, donde se están presentando alternativas a la educación exclusivamente enfocadas en lo virtual, ¿no? Y sentimos que, bueno, por un lado obviamente que el país no creemos que esté listo, y sobre todo en las comunidades y en los territorios donde nosotros trabajamos, pero nos preocupa el nivel de abuso y de falta de protección al que las jóvenes están sometidas. Yo tengo una pregunta. Primero, ¿por qué se excluyó a los varones del estudio? Y ¿cómo uno protege a los adolescentes y a los niños de las plataformas virtuales cuando son tan necesarias en un mundo tan globalizado y cuando cada vez son más necesarias? Todo se hace ahora mismo donde están socializando de manera digital, a través del Internet. ¿Cómo lo protegemos a los niños? Plan Internacional todos los años lanza un reporte sobre el estado mundial de las niñas y cada año nos enfocamos en un tema. Este año se eligió todo lo que tiene que ver con la conexión y fue incluso antes del coronavirus, la pandemia, no sabíamos que iba a suceder. Y por eso nosotros ese enfoque en las niñas y en las adolescentes. No estamos diciendo que los chicos, los varones, no estén expuestos al abuso también o a la sufren. violencia, pero la exposición que tienen las niñas y las adolescentes es superior e incluso se agrava cuando hay unos condicionantes, por ejemplo, las que son más activistas y exponen más sus ideas, hay burla hacia esas ideas. Si son de color, si son negras, hay connotaciones hacia la raza. Si son, por ejemplo, pertenecientes a grupos de LGTBQ, ya el abuso y el acoso es mucho mayor. Y lo que este reporte arroja es la falta de mecanismos de protección. Por un lado, las empresas que se dedican a las plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, no tienen medidas de protección. Eso iba a decir. Pero a ver, yo quisiera saber, Virginia, y ya para ir cerrando, ¿cuáles son los tipos de acoso más comunes que han reportado las niñas dominicanas que están recibiendo aquí? ¿Qué tipo de acoso a través de las redes? Sobre todo es un lenguaje abusivo, ¿no? Y es insultos, acoso, pero sobre todo a lo verbal. ¿Qué sucede? Que a veces pueden tomar alguna foto de ellas y utilizarla en su contra, o a veces pueden utilizar... Exacto, entonces incluso información que está disponible en las redes sobre ellas, pues la pueden utilizar en su contra y amenazarlas. Y encuentran mucha información incluso de dónde viven, entonces las asustan, les dicen, sé dónde vives y quién es tu mamá, te voy a hacer daño. Pero estas son personas mayores, perdón Virginia, ¿son personas mayores o esto está ocurriendo entre los pares? O sea, gente de la misma edad, adolescentes,
chicos de la misma edad, porque decía el estudio que es de los 14 años en adelante, que es cuando realmente tienen acceso la mayoría a Internet. Sí, la mayoría de los casos de acoso son a partir de los 14, sobre todo esas son las edades donde las niñas tienen Facebook, o sea, se supone que antes ni siquiera deberían tener. Y lo que se encuentra es que son hombres, sobre todo varones, obviamente siempre varones, y a veces son mayores, otras veces son de la misma edad, pero en la mayoría de los casos son mayores. Muchísimas gracias, Virginia, por haber estado con nosotros. Ya se nos acabó. Sí, solo recordarles que si quieren tener más información sobre el reporte y colaborar en el trabajo que Plan Internacional está haciendo, por favor que acudan a nuestra website en planrd.org y que estén atentos estos días al Día de la Niña. Hoy, por ejemplo, tuvimos una toma de poder fantástica con la alcaldesa del Distrito Nacional. Muchísimas gracias. Va a ser maravilloso esa celebración de las niñas conectadas y seguras, que es tan importante concienciarlas a ellas de cómo deben protegerse. Gracias por haber estado con nosotros.